Buenas tardes, queridos oyentes de Post La Verdad. Hoy lunes 19 de febrero de 2018 son las 6:06 de la tarde. Qué pena la demora, es que estábamos esperando a unos invitados para el debate del día de hoy. Y vamos a empezar con la frase del día. La frase del día dice así: los periódicos no se sostienen de likes ni de seguidores. La dijo el señor Fidel Cano, director del diario El Espectador, porque este diario como que nos va a poner a pagar para que podamos ver contenido desde su página de internet. No sé si esta idea vaya a pegar aquí en el país y para no alargar más la entrada de este podcast, empieza de esta manera. Listo, muchachos, son las 6:08 de la tarde y estábamos escuchando la canción de Bombay Twist de una agrupación australiana que se llama The Bombay Royal. Es una agrupación, bueno, entre australianos e hindúes. Y ellos mezclan música funk, disco y música pop y música folclórica de la India. Y bueno, eso como que la música de ellos como que se asemeja mucho a los soundtracks de las películas de los años 60 y años 70 de Bollywood. Ahorita que está muy de moda este cine de la India, y además que también esta agrupación la descubrí por un videojuego que me gustó mucho que se llama Far Cry 4. Bueno, quienes nos escuchan, quienes sean fanáticos de los videojuegos sabrán de qué les estoy hablando. Son las 6:10, sí, nos demoramos un poquito, pero espero que la demora valga la pena porque vamos a tener un debate interesante de una palabra, de un concepto o como lo quieran llamar, que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado mucha polémica y que ha polarizado mucho la opinión del país, que es esto del castrochavismo. No siendo más, saludo a mi compañero Andrés. Andrés, ¿cómo vamos? Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Hoy es ya lunes 19 de febrero, son las 6:10. Don Javier, con las muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Acá listos y dispuestos a un nuevo episodio podcast y con la recomendación de siempre a quienes nos estén escuchando por el enlace de Spreaker en este episodio en vivo, pueden participar en el chat online de Spreaker e ir dejando sus comentarios que los vamos a ir leyendo. Listo, Andrés, muchas gracias. Y bueno, rápido los saludos a Edgar Arroyo, el creador del jingle de Pues la Verdad, a David Ospina, no el arquero de la Selección Colombia, sino al diseñador del logo institucional de Pues la Verdad. Un saludo a Nuevo Diario y un saludo a Venga, le cuento que gracias a ellos también el podcast ha crecido y también hemos tenido nuevos oyentes. Y ya para no alargar tanto esto, quiero darle la bienvenida a dos personas muy especiales que han decidido acompañarnos el día de hoy para hablar del castrochavismo. Eh, bueno, tres personas en realidad, ya dos nos han acompañado en podcasts anteriores y tenemos un invitado nuevo y estamos a la espera de una invitada, todavía no nos ha confirmado, que también haría aquí su debut en el podcast. Así que primero vamos a saludar a doña Diana María desde Inglaterra. Doña Diana, ¿cómo vamos? Hola Javier, ¿qué tal Andrés? ¿Qué tal a nuestros dos invitados muy especiales? Bien, aquí como siempre trasnochando con ustedes.
Mucho frío por allá entonces. Sí, sí, pero pues aquí en casita ya no se siente. Ah, bueno, la otra invitada ya nos acompañó en un podcast anterior. Le damos la bienvenida a Sara Tufano. Sara, ¿cómo vamos? Hola Javier, ¿qué más? Hola Diana, hola Andrés y hola Sebastián. ¿Todo bien? Y pues muchas gracias por invitarme nuevamente al podcast. No, a ti, Sara, gracias por acompañarnos. Y a Sebastián, Sebastián Tobón, aquí que hace su debut. Espero que no sea el primer y único podcast que nos acompañe porque van a venir muchos más. Sebastián, muchas gracias. ¿Y desde dónde nos está hablando? Gracias Javier, estoy aquí en Frankfurt también trasnochando con ustedes, pero muy contento de poderlos acompañar. Saludos a Diana, saludos a Andrés y a Sara. Esperamos que pues esta sea una discusión muy fructífera. No, Sebastián, gracias a usted por acompañarnos desde Frankfurt, Alemania. Y bueno, pues estábamos esperando a una invitada. No se ha pronunciado nada, no sé, pero igual nosotros ya vamos a empezar el debate y si ella por cosas del destino se nos quiera unir ahorita más tardecito, pues bienvenida, pero bueno, la idea era que estuviéramos acá todos juntos para estar como desde el principio hablando sobre el castrochavismo. Bueno, muchachos, yo sí quiero hacer una introducción rápido para hacerles la primera pregunta a todos ustedes. Cuando, si no me falla la memoria, esta palabra del castrochavismo sí, la inventó Álvaro Uribe, pero si no me falla la memoria, eso fue como a finales del 2013 o principios del 2014. Fue cuando Álvaro Uribe, traicionado, entre comillas, traicionado por Juan Manuel Santos, por haber iniciado conversaciones con las FARC, el enemigo número uno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, traicionado decidió crear un partido político que en un principio se iba a llamar Uribe Centro Democrático. Hay un lío con el Consejo Nacional Electoral por la cuestión del nombre, de que el Uribe no estaba permitido, que no sé qué, entonces a la final ya todos sabemos que quedó como Centro Democrático. Precisamente cuando ya se estaba gestando ese partido que es el partido de Uribe, este señor comenzó a decir que no iba a permitir que Colombia cayera bajo las garras del castrochavismo. Y si uno se pone a mirar, o coincidencia que cuando se estaban haciendo los diálogos de paz en La Habana, en Cuba, y con el apoyo de Venezuela, entonces juntó estos dos elementos y se le ocurrió, y de ahí nació el tal castrochavismo, el cual en gran parte de la población colombiana ha calado esta palabra, asustando a, a colombianos de toda clase, ¿no? Tanto gente acomodada de clase alta como también gente muy pobre, de clase baja, diciendo que nos vamos a volver en una segunda Venezuela o en una segunda Cuba. El problema es que ahorita para estas elecciones del 2018, bueno, y después de lo que pasó con el plebiscito, que otra vez el castrochavismo hizo su aparición y caló, y por eso dicen que una de las causas que ganara él no era por la cuestión del castrochavismo y que nos íbamos a volver como esos dos países. Ahorita en el 2018 ha vuelto a hacer su aparición, pero no solamente en círculos uribistas, sino que gente sensata, gente, bueno, líderes de opinión que uno dice, no, pues para nada ellos son uribistas, es más, personas que han sufrido persecución del uribismo como un Daniel Coronel o como un Héctor Abad Faciolince, porque también él tuvo sus problemas con el uribismo, han salido a decir que Colombia no puede volverse castrochavista o tener cuidado con los candidatos con tendencia castrochavista. Entonces es de extrañar que esas personas también se hayan creído el cuento del castrochavismo. Entonces mi pregunta es, porque bueno, primero empezó siendo una cosa de los uribistas y listo, pero como este monstruo, esta vaina como que se ha ido creciendo y hasta gente que nada uribista también están diciendo no, cuidado con el castrochavismo. Entonces mi primera pregunta, y ahí sí ya barra libre, el que quiera empezar, pues ya tiene la palabra, es ¿el castrochavismo existe o no existe? Bueno, no sé si quiera arrancar Sara. Yo de entrada quisiera decir que desde la perspectiva histórica el castrochavismo no existe,
que tendría más sentido hablar de Castro Allende sandinismo y Chávez madurismo. Pero castrochavismo desde el punto de vista histórico está mezclando dos momentos en Latinoamérica que si bien están caracterizados por una tendencia socialista, pues no coinciden. Tendría más sentido que hable de socialismo del siglo XXI, como lo hacía inicialmente y como lo conocen mundialmente, o no sé, de marea rosa o utilizar otro término, pero pues el término castrochavismo en rigor no existe. Bueno, yo quisiera de pronto decir algunas cosas sobre eso, pues en relación a la columna que escribí hace unas semanas, pues que ustedes leyeron, ¿no? En donde pues yo decía que el castrochavismo, digamos que era un concepto, un término vacío, digamos una especie de comodín que se ha usado pues en coyunturas electorales o en coyunturas políticas pues digamos importantes, que es como por ejemplo la que mencionó Javier en la reelección de Santos. Pero yo quisiera decir como de entrada, ya después reflexionando sobre la cuestión, porque uno dice, bueno, si realmente no existe, ¿por qué es que ha calado tanto, no? Entonces, lo primero que habría que decir en relación a eso es que denota una cosa y es la derrota ideológica del uribismo. Porque pues la derecha venía muy fortalecida con la idea, pues la política de seguridad democrática. Y la seguridad democrática sí era un concepto, es decir, había una conceptualización detrás de esa idea y hubo todo pues una política pues, de gobierno alrededor de la seguridad democrática, pues que era la derrota a las FARC. Entonces hubo polarización y hubo una serie de actividades que sustentaron esa seguridad democrática desde el punto de vista ideológico. Ahora, cuando Uribe se va y llega a Santos y empieza la negociación, esa idea pues, de la seguridad democrática lógicamente ya no se sustenta, ya no tiene ninguna función y es menester encontrar pues, otro tipo digamos, de término aglutinador y en este caso ha sido el castrochavismo o el miedo a que nos convirtamos en una segunda Venezuela. Entonces empiezan, no estoy muy segura que sea Uribe el que haya cuñado el concepto, porque el castrochavismo igual ya sea, en Brasil también se habla de castrochavismo y digamos como término, no sé si sea algo exclusivamente pues colombiano, pero sí aparece en el momento en que empiezan las negociaciones con las FARC, en el 2012 más o menos, y empieza pues el miedo a que ese posible acuerdo y esa posible negociación que en ese momento pues todavía no había nada concreto, pues pudiese llegar o pudiese permitir la implementación del castrochavismo aquí en Colombia. Entonces, ese es un poco, digamos, el origen, pero yo sí concuerdo, y de pronto más adelante quisiera profundizar en esta parte, concuerdo con Diana en que hace referencia a dos momentos históricos en América Latina muy diferentes, ¿sí? Entonces hay dos aspectos, no solamente el castrochavismo es un concepto, es un término vacío, una especie de comodín en el que cada persona puede darle un contenido diferente dependiendo de lo que la persona está pensando, considera que es el castrochavismo, sino que además desde el punto de vista ya como político, pues
tampoco se sostiene, porque el castrismo pues hace parte de un momento histórico que, digamos, se supera después de la caída del muro de Berlín, y pues el chavismo ya es una nueva corriente de izquierda que se replantea muchas de las cosas que se había planteado la izquierda pues en el siglo XX. Entonces en ese sentido también es muy difícil poder debatir sobre castrochavismo, porque cada persona le va a dar un contenido diferente. Entonces un uribista más o menos formado, que más o menos conoce el sistema venezolano, pues va a poder darle un contenido, pero una persona que desconoce la historia de Cuba y Venezuela va solamente a hacer referencia, por ejemplo, a imágenes de la Venezuela actual, ¿sí? De la crisis venezolana actual, porque también la idea es que tenga un efecto visual, ¿sí? A través de los medios de comunicación colombianos que nos han transmitido unas ciertas imágenes de la crisis venezolana, para que el uribista promedio pueda vincular esa idea de castrochavismo a ciertos aspectos de la crisis, ¿no? Pobreza, hambre, gente huyendo, ¿sí? Entonces tiene también un efecto pues visual y emocional pues inmediato. Entonces esos digamos que serían como los primeros elementos pues que digamos plantean un poco la dificultad de dar este debate, ¿no? Que va más allá de decir si el castrochavismo existe o no. Pues yo quería, bueno, no sé, me parece muy bien la aclaración que hace Diana esta aclaración histórica me parece importante porque, o sea, creo yo que hay que distinguir esos dos momentos, hay que distinguir esas dos digamos, latitudes a las que hace referencia el término. Y sin embargo, el término seguiría funcionando a pesar de sus deficiencias históricas, ¿no? Y conceptuales. O sea, el término funciona como una especie de aglutinador de sentimientos, un aglutinador de significados y de imágenes, como decía Sara. Entonces, o sea, mi opinión al respecto sería o mi respuesta sería que hay que entender que el castrochavismo existe y no existe. Eso es como una respuesta bastante fajardista, pero que parece que no se compromete con nada, pero en realidad habría que sostener que existe y no existe. Existe porque como término aglutinador de sentimientos, imágenes, representaciones, significados, es lo que encausa o está encauzando en este momento la discusión política en Colombia. Sin esa palabra sería imposible en este momento entender, digamos, una contienda que se expresa en abstracto entre una visión progresista del país, una visión, digamos, que apunta a una transformación social, a una transformación institucional, a una transformación moral, y una visión, digamos, estabilizadora, conservadora, etcétera, etcétera. Digamos, en esa medida el término existe y nosotros, en la medida en que queramos analizarlo, tenemos que asumir que es un término que existe y tiene efectos y que tiene una causa, ¿no? El término castrochavismo, digamos, apropiado, preciso o no, ocupa un lugar vacío, digamos, en la historia, digamos, de creación de significados en el juego político latinoamericano, con los cuales he intentado caracterizar a la oposición de las tendencias dominantes, familiarizadas, emparentadas con los gobiernos norteamericanos y en general pues defensoras de cierto tipo de régimen económico. Es decir, el castrochavismo ocupa hoy en día en la discusión política colombiana el lugar que hace 8 o 10 años ocupaba la palabra terrorismo o terrorista, y que a lo largo de la historia pues ha sido caracterizada como comunista, como no sé, etcétera, etcétera. Es un proceso pues largo, ¿no? O sea, uno aquí podría intentar rastrear desde el comienzo pues la doctrina Truman,
todo el fenómeno del macartismo, etcétera, etcétera. Incluso se podría retrotraer la discusión a términos teóricos hasta el mismo Carl Schmitt con la tesis de amigo enemigo. En esa medida me parece que el término existe. Porque creo yo que no existe. O sea, no existe porque todos sabemos que aquellos significados concretos que se le intentan atribuir al término en Colombia no se corresponden con la realidad colombiana ni con nuestras tendencias históricas, ni con nuestras formas de instituciones, etcétera, etcétera, ni con los candidatos políticos a los cuales se hace referencia con este término castrochavismo. En esa medida creo yo que habría que comprenderlo pues desde esta perspectiva compleja. Bueno, yo creo que es momento de leer a algunas de las personas que nos acompañan en la audiencia, porque ya se están quejando de que no los estamos leyendo. Entonces, la tocaya nos dice, hola gente, pues la verdad. Don Ever nos dice, buenas tardes, conectado desde Paz de Ariporo Casanare, tierra que saluda y se despide con colores. Loreta, hola, hola, he vuelto, me escapé. Bienvenida, Loreta, qué rico que te escapes. Don L, conectado. Alenia nos dice, buenas tardes para todos, conectada. Felipe, buenas. Muy buena columna que escribió la señorita Sara respecto al castrochavismo. Don Ever, para convertirnos en Venezuela tienen que pasar muchos años. Alenia nos dice, si se tuviera claro ese contexto, no aterraría tanto a los uribistas. Y Don L nos dice, ya me confundí. Que pregunte y le aclaramos dudas. Espero que te podamos desconfundir en los próximos 30 minutos. Me acabo de inventar otro término. Bueno, y aquí Don L, dentro de los comentarios del chat dice, pero entonces el chavismo sí es una ideología. Claro que es una ideología y yo lo asumo como así, como tal. ¿Por qué? Porque es la base de la política de la llamada revolución bolivariana que sentó y fundamentó Chávez, que ahorita la está continuando ya Maduro y que, por decirlo así, se ha desvirtuado un poco, ya es otra cosa, pero como tal el chavismo existe y es un partido político que se ha sostenido en la presidencia y en la mayoría, bueno, hasta hace unos años en la asamblea y demás instituciones públicas se ha sostenido y es el partido oficial como tal. Entonces ideología como tal sí se debe asumir, además ya ha pasado más de un buen tiempo de ellos en el poder y todas estas cosas, ellos tienen un modo de ver la vida, un modo de entenderla y desarrollarla, y nomás pues miremos cómo están las situaciones de Venezuela, no tanto en lo económico, sino a nivel de subsidios, de producción y demás cuestiones. Es obvio que para mí el castrochavismo no existe como tal, es una falsa doctrina que se ha fraguado desde el mismo uribismo. Digamos que lo ponemos dentro del mismo tono de duda como lo hacía Sara en su columna, si realmente fue Uribe quien la definió como tal. Más bien yo creo que fue una definición que fue saliendo de forma espontánea dentro de las filas uribistas, porque ellos hablaban del chavismo y de Castro, porque ellos recogían el miedo que siempre han metido, que no hay que volvernos como Cuba, que el comunismo, que las garras del comunismo, que Cuba está encarnada y que si hay alianzas con Cuba, entonces que las guerrillas de las FARC, del ELN, del mismo M-19, que todos son de Cuba, entonces metían eso y metían el castrismo. Después empezó a hablar de Chávez, cuando Uribe se empezó a distanciar de Chávez y a pelear con ellos y estas cosas. Ellos antes eran muy buenos amigos cuando eran presidentes, al inicio incluso del primer gobierno Uribe. Ya después hubo un distanciamiento y un momento a otro entonces empezó a hablar que es que el chavismo se quiere apoderar de Colombia, el chavismo está financiando a las FARC, el chavismo está sirviendo de escape para que la guerrilla cruce la frontera hacia Venezuela. Entonces empezaron a juntar estas dos palabras, que el castrismo y el chavismo. Obviamente una cosa es la revolución cubana y lo que ahí concierne en torno incluso al bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, y otra cosa la revolución bolivariana, que sí tiene como bases partes de la ideología de Fidel Castro, pero no es la base fundamental. De hecho, el chavismo como tal se complementa más con otras doctrinas, mucho, o sea, tiene como base en parte el castrismo, pero también se enfoca mucho a lo que concierne a lo de Marx, al mismo Che Guevara, a Lenin, entonces va mucho más allá. Entonces, estar hablando de castrochavismo sencillamente es meter miedo y es la mejor forma que encontró el uribismo para encerrar todo su discurso
y enfocarlo hacia los más incautos y hacia quienes creen en ese miedo. Entonces, todo aquel que hable de ideas contrarias a los de ellos son castrochavistas o son aliados del castrochavismo. Quien hable en contra del uribismo o lo que concierne al uribismo es un castrochavista y ya lo gradúan como tal. Si uno habla en determinadas ocasiones en Twitter o en cualquier red social o incluso con cualquier persona, con un espontáneo en la calle, en el taxi, en un Uber, en donde sea, si uno habla mal de Uribe o algo así, es que usted está de acuerdo con el castrochavismo. Entonces ya es algo que ha calado en el ideario de muchas personas y se está utilizando como apalancamiento para meter cada vez más miedo y conseguir más votos. No es una mentira y no es algo muy cierto, o sea, no es algo alejado de la realidad más bien, que en Colombia muchas veces la gente vota es con miedo y ese miedo viene producto muchas veces de la desinformación. Entonces, estar pensando y estar planteando, entrar en el debate, qué tan válido es entrar a debatir sobre el castrochavismo en un ámbito electoral, más bien se debería estar uno enfocando es qué tan real es el castrochavismo. Y uno lo ve ya, aterrizándolo ya con los candidatos presidenciales. Uno ve a Petro diciendo, mire, es más castrochavista un Vargas Lleras y se mete en esa pelea que es territorio como del uribismo, de definir y entrar a establecer qué es castrochavismo, cuando en realidad es algo que no tiene definición como tal, no es algo que está respaldado por la doctrina, no es algo que tiene una base ni necesariamente de costumbre, una base consuetudinaria, sino es algo que sencillamente caló en el ideario de los uribistas y lo están utilizando como caballito de batalla. Entonces, ahí hago yo la pregunta aquí a nuestros compañeros y panelistas de este podcast. O sea, ¿qué tan válido es que los candidatos empiecen ya a entrar a hablar de castrochavismo, a decir, es que yo no soy castrochavista, más castrochavista es usted porque hace esto, cuando ni siquiera la teoría y la definición como tal es clara o existe? Exactamente, ahí yo quisiera decir algo y es que justamente lo primero que habría que hacer es decirle a la derecha y sus ideólogos o intelectuales que nos definan lo que es para ellos castrochavismo, porque como les estaba diciendo, ¿qué ocurre? Que un personaje como Petro, que obviamente ha sido un personaje central pues, en la historia de la izquierda aquí en Colombia y que sabe qué fue el castrismo y qué es el chavismo, pues va a poder darle un significado pues, mucho más elaborado que cualquier persona de derecha. Entonces lo que hace es, pues, digamos que entorpece más el debate y además le va dando como un sentido que no es el que la derecha le quiere dar. Entonces, para que haya debate, lo primero que tiene que hacer es que la derecha nos cuente qué es exactamente castrochavismo y por lo que ha hecho, porque por ejemplo Uribe siempre habla de castrochavismo, pero nunca lo ha definido, y otros personajes también, porque, y sencillamente no lo pueden hacer porque, y es ahí en donde uno dice que no existe, porque desde el punto de vista teórico, eso significaría que los intelectuales e ideólogos de derecha estuvieran teorizando sobre el pensamiento de izquierda, porque el castrismo y el chavismo hacen parte del pensamiento de izquierda. Y si lo estuvieran haciendo, pues nos estarían dando una definición, pero no lo están haciendo. Empezando porque si lo estuvieran haciendo, no se hubieran inventado castrochavismo, porque el castrismo hace parte, ¿sí?, de un momento de la historia en donde era posible la toma del poder por la vía insurreccional. Y Colombia fue el último país, todavía queda una guerrilla justamente que es castrista, pero digamos que esa etapa en la historia del mundo ya hemos pasado la página, o sea, la entrega de armas de las FARC realmente ha sido como la culminación de ese paradigma de la izquierda en América Latina y en el mundo, porque también pues, fue en África y en Asia, y justamente el castrismo en los años 60, como ideología, era la idea del foquismo o la teoría del foco, es decir, de poder desarrollar focos en diferentes partes del mundo, no solamente América Latina, sino del mundo. Por eso el Che Guevara se fue a África. Exactamente. Y entonces, allí en los países
sobre todo donde hubiera pues una mayoría campesina, porque pues además el castrismo se desprende un poco de esa división entre, pues de esa discusión con los estalinistas, ¿no? Y pues la aparición de los anarquistas y de los trotskistas y de los maoístas. Y entonces lo que hace es decir que ya el sujeto, digamos, de emancipación es el campesinado, y nosotros vamos a hacer pocos guerrilleros allí donde las condiciones objetivas se estén dando. Esa época de la historia del mundo obviamente ya se acabó, entonces por eso el castrochavismo no tiene ningún sentido. Chavismo ya es una elaboración ideológica posterior, después del 89, en donde hay una derrota de la izquierda, y la izquierda ya deja de ser esencialmente marxista, sino que también empieza a pensar las cuestiones de la identidad, empieza a desplazar su foco geográfico de Europa central, oriental, a Europa occidental, al mundo anglosajón, empieza también a desarrollarse en los países periféricos, India, China, Brasil, América Latina, y después de la Revolución Zapatista en los años 90, empieza a haber también una crítica pues, de la izquierda, de la lucha armada también, y tenemos un contexto diferente en donde ya la izquierda no llega a través de la vía insurreccional, de la vía armada, sino que llega a través de elecciones democráticas, ¿sí? Entonces aquí en rigor no deberíamos estar hablando solamente de chavismo, sino deberíamos estar hablando del Brasil, del Ecuador, de Bolivia, en donde partidos de izquierda no solamente ya llegaron al poder, sino que además ya lo sacaron. O sea, en Brasil el Partido de los Trabajadores gobernó durante varios años, pero ahora ya lo sacaron. En Colombia esa situación todavía no se ha dado, ¿sí? O sea, esa idea, por ejemplo, de que mañana nos vamos a volver como Venezuela, es totalmente descabellada y hay que descartar. Entonces, ya para resumir, lo primero que hay que hacer es decir, yo no voy a debatir sobre castrochavismo si usted, usted intelectual de derecha o personaje público de derecha o ideólogo de derecha, no me define exactamente qué significa eso. Y a partir pues de esa definición que nos den, pues entonces ahí empezamos un debate como sucede con cualquier debate de cualquier concepto, como Estado, como clase social, como nación, como democracia, ¿sí? Si eso no se da, pues realmente sí entramos como en una dinámica de hacerle el juego, ¿sí? A ellos, e inclusive pues de ayudarles un poco a difundir esta falacia. Bueno, yo Dale, creo que perdón, sí, dale. Ay, perdóname, dale. No, dale, Diana, dale tú. No, y de hecho quería elaborar un poco reflexionando sobre lo que tú decías. Quizás sea importante separar significado de significante. Y insisto, de pronto elaborando sobre lo que decía Sebastián, el término, he dicho que no existe, pues porque no tiene ningún fundamento histórico. Tú dices que existe porque como código y lenguaje de la gente está ahí. Sin embargo, pues para mí sigue sin tener un origen soportable académicamente. Pero si vamos al significado, a la idea que tienen las personas de lo que eso es algo, es un miedo tangible y real, es el no nos queremos volver Venezuela. Entonces, yo torcería un poco la invitación que hace Sara, en vez de decirle defíname el castrochavismo, yo me iría a la definición, a lo que hay debajo, no a la palabra, sino a lo que hay debajo. ¿Usted por qué piensa que nos podemos volver Venezuela? Porque de hecho hay elementos que nos asemejan a Venezuela, elementos que nos pueden acercar a una situación venezolana y elementos que definitivamente no. Entonces creo que el debate está más por ahí, más saludable por ese lado que en sí por un término que sabemos que no tiene un mayor soporte académico. Pero es que ahí solamente una cosa, es que ahí sí estaríamos dándole importancia
y supuestamente, digamos, avalando la idea de que nos podríamos volver como Venezuela. Y realmente lo que hay que descartar es justamente eso. O sea, esa es una forma porque al decir cómo es que piensa que nos vamos a volver Venezuela, es decir un poco, bueno, existe en efecto la posibilidad. En realidad, ¿por qué no nos podemos volver como Brasil? ¿O por qué no nos podemos volver como Bolivia? ¿O como Ecuador? ¿O como otro país de América Latina? Sí, es también esa la pregunta. Ya somos Haití. Ya somos De Haití. hecho, Exacto, ¿por qué no podemos ser Haití? Pero de, pienso que de hecho ese es el sentido del debate, darle la oportunidad al otro de que se explique sobre el significado. No necesariamente es que yo avale lo que piense, sino que yo escucho lo que piensa. Muchachos, antes de darle la palabra a Sebastián, me llegó acá, yo les pasé por interno este trino, salió una publicidad grande en un periódico, no sé si sería El Tiempo o El Espectador, me enviaron acá el trino diciendo lo siguiente, y grande: vote para que Colombia no sea otra Venezuela, vote por Colombia, marque Centro Democrático. Así que como el concepto del castrochavismo, publicidad vacía, y lo que decía Sara, bueno, ¿Y las propuestas? expliquen, y las propuestas, no, y bueno, si nos vamos a volver Venezuela, entonces, y otra acotación antes de darle la palabra a Sebastián, o sea, me parece como preocupante es, bueno, yo creo que Venezuela debe resolver, los venezolanos deben resolver sus problemas porque eso ya es una cuestión interna de Venezuela. Que el problema de Venezuela se ha internacionalizado por su cuestión ideológica, porque todos los países están haciendo injerencia en Venezuela, incluyendo Colombia, es verdad. Y a mí me parece eso es desastroso y más en época electoral. Y tomando lo que decía Sara de que, bueno, que no se ha hablado solamente de castrochavismo en Colombia, es verdad porque... Bueno, ya Sara mencionaba el caso de Brasil, yo les menciono el caso de Honduras. Como sabrán, en Honduras ahorita hay un problema por un fraude electoral cometido por un presidente de ultraderecha allá en Venezuela, no, sino en Honduras, perdón. Tanto así que ya comenzaron a acusar a quienes estaban protestando por el fraude electoral de que estaban siendo apoyados por Cuba, por las FARC y por Venezuela. Entonces, ya están empezando a usar el castrochavismo, y tengo entendido que también en México ya está como haciendo, creo que este año hay elecciones en México presidenciales, ya también está haciendo su aparición en México el concepto de castrochavismo. Ahora sí, Sebastián, por favor. No, o sea, yo quería referirme, a ver, yo veo dos problemas como centrales en el uso del concepto castrochavismo. O sea, el concepto es problemático y todos sabemos que es problemático, por las razones que ya hemos expuesto, porque tiene problemas históricos, porque tiene problemas en esa relación entre significado y significante, porque, no sé, porque es un término que, digamos, no ayuda a la ilustración, digamos, general del electorado colombiano, todo lo contrario. Y ahí es justamente donde yo ubico pues como dos cuestiones fundamentales. Uno, o sea, que el término oculta, o sea, que el término tiene una función, digamos, de ocultar las cuestiones sociales en Colombia, de ocultar cualquier discusión acerca de las cuestiones que tienen que ser resueltas con urgencia. Y por otro lado, que se trata de una simplificación radical del debate ideológico. La pregunta que creo que estaban debatiendo Diana y Sara era justamente entonces cómo se le hace frente al uso reiterado del término castrochavismo por parte de la derecha, y cómo entender que ahora, por ejemplo, por parte de la izquierda, en el caso de Petro, también se esté tratando como de usar el concepto para responder digamos, el ataque de castrochavismo. O sea, ahí la cuestión es compleja, ¿no? Y yo creo que habría razones que darle a ambas perspectivas. O sea, por un lado, digamos, la perspectiva de Sara de que hay que pedir explicaciones me parece me parece algo bastante apropiado, pero creo que no va a pasar. O sea, nadie de la derecha te va a dar explicaciones, justamente porque el concepto funciona en la opinión pública sobre la base de su indefinición, sobre la base de su indeterminidad, pues, de esa inasibilidad del significado. No te lo van a dar por pura estrategia política, quizá también porque no pueden darla,
porque son incapaces en muchos casos. Y ahí está la clave, ¿no? Ahí está justamente. La idea es que ellos se queden, o sea, que la misma mentira que han creado alrededor de eso se caiga de su propio peso. Es que es más fácil calar el miedo que entrar a justificarlo como tal. Lo que yo digo es que por el otro lado, digamos, y así es la razón por la cual yo digo que el concepto existe, o que es una noción que hay que tratarla también como, digamos, como algo fundamental en la discusión política actual, y es que mueve emociones, y en teoría política las emociones, digamos, una parte fundamental de la discusión. Es la forma como se convence al electorado. Al electorado, o cuando se habla del electorado, no se apela a razones o a una lógica pues prístina, sino a emociones políticas, a imágenes muy ambiguas, muy abstractas a veces, muy poco determinadas, que son las que mueven a las personas a las urnas y a tomar una decisión política. O sea, en esa medida el juego está trazado en el circuito de las emociones, y creo que la estrategia de Petro tampoco es tan descabellada cuando trata de darle la vuelta con su propio poder, con el poder del concepto, de aglutinar un montón de temores muy poco claros, para responder, de una forma inteligente a los ataques de la derecha. O sea, mostrar las similaridades entre la derecha y las tendencias autoritarias que se esconden, detrás del actual régimen venezolano, etcétera, etcétera. O sea, en esa medida creo yo que el problema es muy complejo, ¿cierto? O sea, hay que procurar por esa ilustración que propone Sara, pero en alguna medida creo que es un poco inocente en términos políticos. Yo iba a decir una cosa, bueno, respecto a eso de... Sí, o sea, yo no sé si ustedes han notado, yo creo que sí, que entre todos los candidatos hay un discurso como de apartarse de Venezuela. Es entendible, y por eso he dicho que también el concepto del castrochavismo ha calado, porque como han tratado de encasillar a X o Y candidato, es que usted es el candidato del castrochavismo, es que usted es el candidato que quiere volvernos como Venezuela, y más que los medios de comunicación que han tenido una clara postura ideológica anti-venezolana, eso sí hay que decirlo, porque, o sea, yo lo digo desde mi punto de vista, o sea, todos los días Caracol y RCN nos bombardean de que venezolanos huyen hacia Colombia, venezolanos pobres, venezolanos que se están muriendo de hambre, y ya todos los días ya tratan a Nicolás Maduro como un dictador, ¿no? El dictador Maduro, el dictador mata. Entonces sí es entendible, y sí estoy de acuerdo con Sebastián, que lo de Gustavo Petro al momento de como de revertir esos ataques, porque todos, como ya sabemos ahorita, están todos contra él. De decir, mire, yo no propongo castrochavismo porque, y sí estoy de acuerdo con Gustavo Petro, porque es que Venezuela se ha basado mucho en una economía extractivista dependiente del petróleo, y ahí se quedaron estancados. O sea, es como la bendición y a la vez la maldición de Venezuela, no haber intentado como otros, no sé, como otro tipo de actividad económica, sino que siempre se quedaron bajo el petróleo, y más que en la época de Chávez el petróleo tuvo una bonanza, y de ahí que las misiones chavistas y bueno, y todas las políticas sociales pues tuvieran un auge y un éxito tremendo, y por eso la población cada vez que Chávez se lanzaba a elecciones ganaba, ganaba y ganaba y ganaba. Todo lo contrario de la oposición venezolana, que pues siempre había gobernado Venezuela, y que la riqueza del petróleo no era distribuida equitativamente entre todos los venezolanos. Y cuando atacaba a Germán Vargas Lleras en concreto, porque es verdad que Germán Vargas Lleras también tiene como una postura económica muy extractivista, o sea, depender de las materias primas. Tanto lo vimos que en una frase que él puso en campaña diciendo: municipios que no exploten recursos naturales, petroleros o mineros, no van a tener regalías, o sea, como una sentencia de chantaje. Entonces quería hacer como esa claridad, y bueno, es verdad que este factor va a ser polarizante, y bueno, ahora todos entre todos dicen: no, yo no soy menos castrochavista que usted o más castrochavista que el otro, y bueno, eso también preocupa, porque pues el factor miedo entra a jugar ahí, ¿no? Sí, yo creo que... y empieza el juego de dónde está la similitud y dónde está la diferencia con Venezuela. Yo creo que el asunto de Venezuela no es únicamente el petróleo, pero creo que eso da casi que para otra discusión.
Y estoy en desacuerdo con Petro cuando dice que Colombia también es una economía extractivista. Nosotros dependemos mucho de la extracción, pero nuestra riqueza en su mayoría no viene como tal de actividades extractivistas. Es decir, en este momento el modelo económico de Venezuela y de Colombia no son comparables. Pero ahí justamente yo no sé si ustedes perciben el problema, porque como se trata de un comodín y cada uno le da el contenido que quiera, es realmente contraproducente que Petro, una persona inteligente, informada, crítica, le dé un significado o un contenido que de pronto una persona, un uribista promedio ni siquiera asocia el castrochavismo con el petróleo, ¿sí? Entonces lo que está haciendo es entrando en un debate, realmente un debate que a priori no existe porque nadie de los que han acuñado este término ha escrito un documento o ha escrito un texto o nos ha explicado exactamente qué es lo que quiere decir eso. Entonces nosotros ahí entramos en un juego. Obviamente yo al decir que preguntémosle a la derecha qué es lo que exactamente significa, yo no estoy esperando que ahorita lleguen y ahí escriban un documento y nos cuenten. Es justamente para que no lo hagan, porque no lo van a hacer, porque no tiene asidero en la historia del pensamiento político, en la historia de las ideas, no tiene absolutamente ningún asidero. Es como una estrategia para desenmascarar el concepto, o sea, digamos, lo vacío que está ese concepto y el que no tiene significado. Por eso tampoco estoy de acuerdo en que el término se asemeje, por ejemplo, al de terrorista. Aquí estamos, terrorista tiene toda una conceptualización teórica, no solamente en Colombia, en Estados Unidos, en el mundo entero. Y eso hace parte también de un momento, la lucha antiterrorista, la lucha contraterrorista y antes de eso, pues la lucha contraguerrillera. Entonces, sí tiene un asidero histórico mucho más real que el castrochavismo. Acá estamos hablando de algo, en ese sentido, no existe porque no tiene un asidero. Entonces, en el momento en que uno trata de hacer un debate con alguien de derecha, pues va a patinar. O sea, eso sí, téngalo por, es una certeza. Entonces, es ahí, la estrategia es un poco a que ellos, a cualificar el debate justamente para poder salir de él. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que tampoco tiene que ser que Petro empiece nuevamente a usar el término y lo reproduzca, digamos, desprevenidamente, sino de intentar un poco, pues, como jugar el juego de las emociones políticas inteligentemente y no tratar de huir al debate, o sea, porque es que él se va a ver enfrentado y en general cualquier política, cualquier propuesta de izquierda, o sea, imagínense un escenario de segunda vuelta entre Vargas Lleras y Fajardo, se va a pasar exactamente lo mismo, o sea, a Fajardo lo van a poner en el segmento en el que pusieron en el plebiscito al sí, en el que pondrían a Petro en aventar segunda vuelta y en el que van a poner cualquier digamos, política progresista en Colombia. En esa medida es una cuestión a la que no se le puede huir y bien, está bien, creo que hay que enfrentarla tratando de saber qué es. Por otro lado, también se puede enfrentar redefiniéndola o tratando de refutar algunos postulados generales, digamos que más o menos todos entendemos que hacen parte del concepto castrochavismo, ¿no? O sea, todos sabemos que bajo el uso del concepto castrochavismo se critica una supuesta pérdida progresiva de las libertades económicas e individuales, burguesas en general. En esa medida, pues yo creo que sí hay elementos alrededor de los cuales uno puede debatir. No sé, creo que difiero con Sara en ese aspecto. Creo que el concepto sí tiene algunas generalidades que permiten, digamos, definirlo. Pero oye, ahí sí. te cuento que estaríamos entrando en una nueva etapa del debate ideológico en Colombia, porque es la izquierda o el centro, como ustedes le quieran llamar,
ayudándole a la derecha a definir un término, porque ni siquiera es un concepto, acá hemos hablado de concepto, pero no lo es, que ellos ni siquiera han definido. O sea, eso es, a mí me parece absurdo, no sé si a ustedes. O sea, yo me quedo con la idea de que realmente es una estrategia absurda en el debate ideológico. Si nos remontamos a Marx, ¿no? O sea, si nos remontamos a la Revolución Rusa, a toda la historia del pensamiento, digamos, de izquierda y de teoría crítica, porque en el fondo la derecha lo que está queriendo hacer es atajar una corriente crítica, ¿sí? que por primera vez, pues no por primera vez, pero sí, por primera vez, si descartamos pues el caso de la Unión Patriótica, pues realmente está teniendo, digamos, una posibilidad real de llegar al poder y de manejar un país. Entonces yo también, digamos, llamaría la atención sobre eso, si de verdad vamos a entrar a ese juego o vamos a de verdad cualificar el debate, o sea, ¿dónde está el verdadero sentido de este debate? Y pongámonos serios y empecemos a plantear las discusiones donde tiene que ser. O sea, la crisis, la idea del fin de las ideologías y del fin de la historia y de la crisis del pensamiento crítico, etcétera, no nos puede tampoco ahora no nos puede conducir al mismo nivel de una María Fernanda Cabal, de un Oscar Iván Zuluaga, de un José Obdulio, de un Uribe, de un Germán Vargas. O sea, yo creo que aquí estamos un poco más preparados pues para hacerle frente a ese tipo de discusiones. Sí, o sea, es una cosa, digamos, es la discusión que se lleva a cabo en la universidad y otra cosa es lo que va a pasar ahora en la disputa política. O sea, eso está clarísimo. Es decir, pero incluso desde el punto de vista académico, creo yo que vale mucho la pena ocuparnos de qué es lo que hay detrás de la representación castrochavismo. Pues justamente creo que esa es la importancia del debate que estamos teniendo acá. Yo no estoy hablando de la academia, porque realmente la historia de las ideas también, o sea, Petro justamente es el producto de la idea de que el conocimiento y la teoría crítica y las ideas críticas no se tienen que quedar encerradas en la academia. Y la discusión que hubo justamente hoy sobre la lista de los decentes, en donde había un personaje diciendo que cómo así que había unas personas en esa lista que no tenían ni bachillerato, ¿sí? Entonces es la idea de que otra vez el conocimiento, ¿sí?, tiene que estar al servicio pues de la sociedad y tenemos todos que plantearnos unos debates y unas discusiones que obviamente no se pueden reducir a la academia, al contrario, tienen que salir de ahí otra vez, porque la tendencia en la historia de los intelectuales desde la Revolución Rusa ha sido que poco a poco se fueron encerrando en una torre de marfil, pues por aquello primero del marxismo ortodoxo, pues que hizo que no hubiera muchas teorizaciones y se pudiera innovar por el lado del pensamiento, y que después hiciera también que los intelectuales se desvincularan de las organizaciones obreras y de los partidos comunistas. Entonces eso hizo que se encerraran en las universidades, sobre todo en las de Estados Unidos, que todavía permiten un poco, digamos, cierta crítica. Y ese es, digamos, la crisis en Francia y en otros países, y que yo creo que realmente hay que volver a dar unos debates. O sea, eso no es de tesis, de doctorado, ni mucho menos. Eso es realmente algo que está sucediendo y tenemos que también plantearnos esto, o sea, decirle al otro que esté a la altura pues de la situación política que estamos viviendo. Yo estoy de acuerdo con Sara en que los debates hay que sacarlos de la academia, pues porque finalmente no son los académicos únicamente los que votamos. De hecho, el grueso de la población no es precisamente la persona que está en la biblioteca de la universidad o en las aulas estudiando, sino es la persona que sale
a las 5 de la mañana de su casa a trabajar y regresa por la tarde. Para hacer eso, yo creería que para sacar la academia, para sacar el debate de la academia, es importante hacerlo menos de arriba hacia abajo y hacerlo un poco más de abajo hacia arriba. Si queremos realmente hacer eso, hay que escuchar un poco a la gente, y aquí vuelvo otra vez con mi reflexión a partir de lo que decía Sebastián, a entender el significado que la gente le da a las cosas, porque aquí ya no se trata únicamente de qué lenguaje utilizamos nosotros, sino del lenguaje que utiliza la gente del común, porque tú no le puedes hablar como escribiendo un paper a, no sé, a la persona que pasa por la calle, tienes que hablarle, no sé, como cuando te sientas a cenar con tu familia y le hablas a tus tíos, y hay que escucharlos. Digamos, cuando yo hablo con mi familia, que he logrado apartarlos un poco del uribismo, es más porque me siento con ellos y los escucho y trato de identificar sus inquietudes y de pensar el por qué piensan como piensan y utilizan el lenguaje que utilizan. Y es a partir de lo que ellos saben, de lo que ellos conocen, que tú empiezas un poco a cambiar esa forma de pensar, no a dar un debate confrontacional, sino muchísimo más constructivo. Y hay que entender, por ejemplo, en cuanto al socialismo del siglo XXI o la marea rosa o como lo quieran llamar para no llamarlo castrochavismo, que no es solo lo que la gente ve en los medios, sino lo que la gente ve en su día a día, porque uno en Colombia ya se encuentra venezolanos en todas partes. Uno se sube al Transmilenio, al SITP, la última vez que yo estuve allá, en todos los buses que me subía un venezolano a cantar, a recitar, a pedir, a entregar bolívares por lo que le den. Entonces es un miedo que de alguna manera no podemos decir se debe únicamente a la ignorancia de la gente, porque es lo que ellos están viviendo día a día. Entonces, si podemos entender eso y podemos hacer que ese discurso suba y baje, no solamente desde la academia hasta el pueblo, sino desde el pueblo hacia la academia, quizás podríamos construir nuevos significantes para esos significados y un poco destruir esos miedos. ¿Leemos mensajes? De una vez, claro, comentarios, doña por María. favor, doña Diana. Le aprovecho el silencio, entonces, porque tenemos mensajes acumuladitos. ¿Dónde nos habíamos quedado? La pregunta, habíamos quedado en la pregunta de don Diego sobre... En la pregunta de don Andrés, que ha contestado Andrés. Alinea nos dice, para ellos castrochavismo es cualquier cosa que no les guste. Jason Moreno nos dice, el castrochavismo es solo un concepto mediocre sin fundamento. Bienvenida, Jason. Bienvenidos. Saludos a todos. Gabriel Felipe Gabot de Fox. Antes nos metían el coco con ser la extinta Unión Soviética. Ahora con el castrochavismo. ¿Qué sigue después? Que si votamos a alguien de la izquierda o que no esté acorde con el establecimiento, seremos como Corea del Norte. Wow. Alenia. Y ningún medio cuestionará a los uribistas sobre una definición del castrochavismo. Alenia nuevamente. Es el viejo truco de propagar el miedo con el castrochavismo para que ellos nos vendan la seguridad de no convertirnos en Venezuela sometida por esta ideología. Helen Red Velvet. Comprender y asumir que estamos en un país y en un mundo hostil a la libertad, a la democracia y el miedo es un actor promotor y garante del absurdo mito del castrochavismo. Okay. Gabriel Felipe nuevamente, sería bueno preguntar en un debate presidencial o de manera directa qué es exactamente el castrochavismo. Alenia, de acuerdo, Helen. Loreta, de acuerdo con Sara, exigir una conceptualización del término más allá de situaciones puntuales. Castrochavismo igual escasez de alimentos es lo que quieren insertar. Podría llegar a deslegitimarlo. El reto es cómo explicar a quien no tiene la formación para comprender que se trata de una falacia. Helen, complicado que los debates de la dirigencia política tenga falta de argumentos y que se volvió recurrente el recurso del castrochavismo. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios.
Recuerden que pueden Bueno, seguir participando aquí en los comentarios, don Javier, ingresando ahí en el enlace de Spreaker donde nos están escuchando. Ahí pueden dejar sus comentarios y opiniones. Y también quienes quieran hacer parte de nuestro grupo en Telegram, bien puedan descargar la aplicación o se conectan por Telegram web, ahí en su navegador de internet predilecto y hacen parte del grupo de Post La Verdad. Que de pronto, es que si me toca meter con el número telefónico, entonces mi número va a quedar público. No, tranquilo, Telegram le reserva el número es solo para usted y usted se puede conectar fácilmente a través de mensajes. Entonces, yo quiero decir una cosa, tomando algo que Sebastián hablaba, y es sobre la motivación. Lo del castrochavismo como tal, es el caballito de batalla y es una movida de marketing político que ha hecho el uribismo como tal, en el sentido que motiva a la gente. O sea, estos nos están vendiendo una idea. Cada candidato no lo hace y cada candidato busca que entre sus adeptos haya más motivación para ir a votar a favor de un candidato o de un movimiento político como tal. El Centro Democrático como tal, teniendo en su cabeza al expresidente Álvaro Uribe, está buscando que la gente se sienta motivada a que no nos volvamos una Venezuela y que con eso se vote en la única solución que ellos venden es el Centro Democrático, que cómo va a ser la solución, que cómo es que nos vamos a volver Venezuela, que cuáles son las propuestas de ellos, las políticas y demás, no las sabemos porque eso no lo discuten. Ellos eso no lo socializan en sus campañas y demás. Ellos se centran en hablar que decir no nos vamos a dejar volver como Venezuela, si votan Centro Democrático evitaremos ser castrochavismo y evitaremos ser una segunda Cuba, una segunda Venezuela y cosas así. Es más, ellos hacen relación al castrochavismo a países como Bolivia o en su momento a Ecuador cuando Correa era el presidente. Ahorita que hay esa disputa entre el presidente actual que es Lenín Moreno y Correa, ya el uribismo ya no hace tendencia que Ecuador es castrochavismo. Ya ellos se han callado frente al tema Ecuador porque a ellos les conviene esa pelea entre Lenín Moreno y Correa. Entonces solo se centran a decir que Venezuela es castrochavismo y que Evo Morales cada vez que habla o cada vez que saca un trino le dicen castrochavista y pare de contar. Entonces ellos buscan en esa motivación que la gente, sin que consulte, sin que indague, mejor dicho, sin que hagan uso de la duda razonable, voten a favor del Centro Democrático para que no nos volvamos una Venezuela. Si es necesario entrar a vislumbrar un poquitico que volvernos una Venezuela es muy difícil. Ya bien Javier lo decía, lo que pasa es que el éxito del chavismo en parte fue también por la bonanza del petróleo, que ahorita que el petróleo está a la baja, pues a ellos económicamente les está dando duro, pero en el momento en que el petróleo se dispare, obviamente Venezuela se va a volver a estabilizar. ¿Por qué? Porque Venezuela solo ha hecho, solo ha dependido únicamente del petróleo. Colombia afortunadamente tenemos un mercado mucho más amplio y podemos depender de muchas más cosas. Entonces, económicamente que Colombia se vuelva una segunda Venezuela es muy difícil. Y como nos lo decía por ahí Don Eder en uno de los comentarios, tendrían que pasar muchísimos, pero muchísimos años. Que Petro represente al castrochavismo o que en su momento también Fajardo lo represente como tal, ya es otra cosa. Eso no se puede establecer porque ni Petro es el candidato al castrochavismo, ni Petro es el candidato de las FARC, ni Fajardo lo es, ni de la calle, mejor dicho, cualquier persona que sea ajena al uribismo no representa en sí el castrochavismo, teniendo en cuenta y como base que el castrochavismo es algo que se inventó el uribismo como tal para entrar a motivar a sus electores y a los demás ciudadanos a que con el miedo de volvernos una segunda Venezuela voten exclusivamente por el Centro Democrático. Muchachos, tres cosas. Primero, 7:10 de la noche. Segundo, para los oyentes de Pues la Verdad, lo que pasa es que teníamos una invitada que iba pues a tener la tesis o la postura contraria. Lamentablemente, pues nunca se presentó. Y vale recordar que aquí en Pues la Verdad todos tienen las puertas abiertas para defender X o Y posición, así que pues lamentable porque si nos hubiera gustado tener a esa persona acá pues dando sus puntos de vista de por qué el castrochavismo sí existe y que sí es verdad y bueno, en fin, eso otro. Tercero, lo que pasa es que como todo tiene que ver con todo, ya pues gracias por lo de hacernos las aclaraciones de lo del castrochavismo o no. Como todo tiene que ver con todo, yo los invito a que, bueno, aquí rápido debatamos sobre esto porque sí le han metido aquí el miedo del castrochavismo. Voy a leer el siguiente trino. El acuerdo no escrito con las FARC es encarcelar a Álvaro Uribe. Las FARC no le perdonan que los hubiera acorralado, perdón. Los colombianos debemos defender a quien con compromiso patriótico nos protegió y nos devolvió la esperanza. #creo en Uribe. Eso
lo escribió el candidato Iván Duque. A lo que voy es que, como sabemos, ahora Álvaro Uribe va a ser investigado por la Corte Suprema de Justicia por falsos testigos, o sea, primero había acusado a Iván Cepeda de que tenía falsos testigos en contra de él, de su hermano Santiago Uribe, por todo esto del paramilitarismo, y ahora le salió el tiro por la culata porque en las interceptaciones que le realizaron a quienes están investigando, narcotraficantes y paramilitares, resultaron llamadas con el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así que, pues no sé, muchachos que quieran opinar al respecto, porque ya le están metiendo castrochavismo, que son los acuerdos ocultos de La Habana, como dijo una vez Alejandro Ordóñez, que era, no sé, la enmienda tercera oculta de La Habana y no sé qué más. Y ya, pues tanto Juan Manuel Santos como Humberto de la Calle, como fue jefe de negociador, ya salieron a decir que esas acusaciones eran totalmente ridículas. Antes de que entren a opinar ya, aquí doña María nos está avisando que por cuestiones personales y de horario, ella está en Inglaterra, allá son 5 horas más, ya se tiene que retirar, mejor dicho, ella ya está en pleno 20 de febrero, entonces ella está. Entonces, doña María, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido este ratico acá con nosotros. No, muchísimas gracias como siempre a ustedes, Andrés, Javier, por la invitación y a Sara y a Sebastián, estoy de acuerdo, ha sido una discusión muy interesante, muy chévere, muy amena. La disfruté mucho, entonces les quedo altamente agradecida y pues me disculpo por tener que retirarme tan temprano, pero tengo un compromiso a primera hora hoy, entonces ya debo retirarme. Sí, no, les agradezco mucho y les deseo lo mejor para lo que queda del programa. Chau, chau. Bueno, chao, doña María. Bueno, chao Diana, Chao, Diana, que estés bien. que estés bien. Bueno, leo 2 comentarios rápidos en Spreaker y ya le damos paso aquí a nuestros invitados. El primero, Jorge Eduardo Santos, el profe, dice, lo que hacen los medios de comunicación de promulgar que Colombia se va a convertir en Venezuela es una amenaza de los centros de poder. Si ellos se sienten atacados por Petro, ellos bloquearán a Colombia como familias del capital en Venezuela la bloquearon. Y don Felipe dice, Diana, excelentes intervenciones. Bye, darling. Le escribe don Felipe desde Sabaneta, Antioquia. Bueno, eh, como lo decía don Javier, ya yo recuerdo cuando inhabilitaron y declararon nula la elección, la segunda elección de Ordóñez en la Procuraduría, que él decía que se había cumplido el quinto pacto de La Habana. Y supuestamente es como si se estuviera hablando que aparte de lo que se negoció y de lo que se puso a consideración en su momento en el plebiscito y que después ya el Congreso y se entró con las modificaciones que dieron ahí lugar, entró a avalar, es como si se hablara de una agenda misteriosa o una segunda agenda paralela que no ha sido pública. Entonces, aquí se presta para que haya persecución política, para que se persigan a quienes no están a favor del proceso de paz y que se busque que se elija un presidente que sea adepto a la guerrilla de las FARC o a la guerrilla ya movilizada de las FARC como tal y eso. Aquí, ¿qué pasa con esto? Que obviamente nos vuelven a meter el miedo. Entonces, con el miedo tratan de engañar a la gente y eso, el resultado les dio a ellos con el plebiscito de octubre del 2016, que ganó el no. Entonces, el miedo es el caballito de batalla. Ellos no discuten mayor propuestas, ellos se centran en el miedo. Eso sí, la justicia cuando les sirve, ahí sí sacan pecho y dicen que la justicia obra un derecho y que la justicia es democrática y que representa los valores de los colombianos de bien y un poco de cosas. Pero cuando la justicia emite un pronunciamiento que sea contrario a sus intereses, ahí sí dicen es que no hay institucionalidad, es que el castrochavismo la permeó, es que el cartel de la toga y un poco más de cosas. Es Debo que decir póngale cuidado, algo, Andrés. y debo decir Andrés, algo. póngale cuidado. Conozco Termine. personalmente al magistrado Barceló, aquel que emitió este concepto. Yo estuve un tiempo, unos buenos meses, haciendo mis prácticas en la Corte Suprema de Justicia y lo conocí a él en la época en que él era ni siquiera magistrado titular, magistrado auxiliar. Y un magistrado auxiliar es el que se encarga de nutrir, de buscar toda la jurisprudencia como tal, en el sentido de elaborar las sentencias. Él después fue elegido magistrado titular y él, desde que ha sido magistrado como tal dentro de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, ha sacado sentencias muy interesantes. Y si se emitió con la ponencia de él que Álvaro Uribe debería ser investigado, es porque encontraron elementos suficientes dentro del derecho y dentro del material probatorio que deben ser analizados para determinar, vía judicial obviamente, qué tan culpable es o qué tan inocente es el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Bueno, antes de darle la palabra a Sara y a Sebastián, es muy chistoso que el uribismo, y alguien lo puso ahí en Twitter, creo que lo citó Rodrigo Upribni, decía el uribismo es muy chistoso porque nos meten el miedo del castrochavismo y posan como defensores de la institucionalidad, pero cuando esa institucionalidad los investiga, cuando esa institucionalidad les dice, venga, es que ustedes posiblemente han cometido estos delitos, ya comienzan a atacarla y a decir que es persecución política, entonces que se pongan de acuerdo, ¿van a defender la institucionalidad o la van a atacar? Sí, yo diría aquí en este punto que creo que hay muchos que escondidos detrás del uso de este concepto castrochavismo, pues tienen realmente temor de que un gobierno progresista llegue al poder o de que simplemente Colombia entre en un proceso de transformación, digamos, institucional, de moralización de las instituciones, no sé. Eh, Ayer justamente leía la columna de Diego Guevara en El Espectador, en la sección de economía, sobre el castrochavismo también justamente. O sea, me pareció una intervención bastante inteligente. Y creo que tiene que ver con lo que yo discutí ahora con Sara. En alguna medida uno sabe más o menos de qué va cuando se habla de castrochavismo. En el caso de Colombia lo que esconde es, digamos, a partir de esa supuesta protección que quiere hacer la derecha de las libertades económicas, etcétera, etcétera. Lo que se esconde detrás de esa supuesta protección es un montón de mafias económicas que están enquistadas en el mercado colombiano, a las cuales no les conviene en absoluto que se inicie un proceso de limpieza institucional. O sea, en esa medida me parece importante reconocer, digamos, de qué va el concepto de castrochavismo, porque ahí mismo puede uno ver cuáles son las contradicciones en las que se incurren cuando se usa el concepto como lo usa la derecha en Colombia. Se dice que el castrochavismo ataca la libertad de mercado, pero sabemos que en Colombia no hay libertad de mercado. En Colombia el mercado, la economía, etcétera, etcétera, está completamente conquistada y dominada por un montón de mafias. Todos sabemos Monopolizada. que los monopolios de los pañales, que del papel higiénico, que de los cuadernos, etcétera, etcétera. Esa gente es a la que no le conviene en absoluto que un gobierno progresista llegue a Colombia. Y esa gente sería la primera encargada de realizar un bloqueo económico similar al que hay en Venezuela, en el caso de que llegue a montarse un gobierno de izquierda, un gobierno progresista en general. Eso es una cuestión bastante problemática. Detrás del concepto de castrochavismo se esconde mucha gente que teme por todas las ilegalidades que ha cometido. Y ese es, digamos, ese es el muro de contención de la derecha en Colombia. Yo también quisiera aprovechar para decir algo. No sé si me voy a desviar un poco el tema, pero toda esta última investigación a Uribe, o esta, como escribí en un trino, esta enésima investigación, porque ya van pues, muchísimas, en las, pues no sabemos exactamente qué va a suceder pues por el poder que tiene ese personaje, ¿no? Pero yo sí creo que es una buena ocasión para ir desmontando algunos mitos en relación a esa figura, en relación también a lo que ha hecho, porque es que en realidad nosotros todavía no conocemos la verdad de lo que ha ocurrido. Y uno de los mitos es, por ejemplo, como el apoyo pues, fervoroso de Iván Duque hacia su jefe, es decir, pues que esa lucha contra las FARC fue una lucha patriótica y que gracias a él Santos pudo negociar, digamos, se pudo dar una negociación, que voy a aprovechar pues también para hablar de eso y para plantear, digamos, una propuesta también. Recoge Sergio Fajardo en una entrevista al New York Times el 16, o sea, hace 3 días, al New York Times en español. Le hacen una entrevista que a mí personalmente me pareció pésima porque son unas respuestas que no debería dar un candidato a la presidencia, porque son realmente vagas, y pues yo les invito pues a que lean la entrevista y a que ustedes saquen sus propias conclusiones, pero hay una entrevista en donde dice
que donde él habla sobre, le preguntan sobre el plebiscito, ¿sí? Que él que cree que pasó porque el plebiscito, pues, porque perdió el sí, ¿no? Entonces él dice, bueno, mire, si yo hubiera sido presidente, lo primero es que yo hubiera ganado el plebiscito porque yo hubiera explicado muy bien, hubiera dado, digamos, una pedagogía de paz muy buena. Y entre esas explicaciones incluye pues decir que el país ya estaba viviendo en paz en muchos aspectos y que eso fue gracias al presidente Uribe que llevó a que las FARC negociaran. Entonces, para realmente, yo sí quisiera ser muy enfática en eso, si nosotros de verdad le quisiéramos agradecer al presidente Uribe, él debería haber negociado. Es decir, agradecerle a un presidente por haber hecho exacerbado el conflicto, ¿sí? Una guerra interna porque lo hizo y porque todavía no conocemos las dimensiones de lo ocurrido, de lo que sucedieron durante esos años. Entonces, el darle las gracias por eso, o sea, que gracias a ese aumento, ese incremento en todos los aspectos del conflicto y además también persecución política durante su mandato, que el presidente siguiente hubiera podido negociar, me parece una idea que hay que eliminar de tajo. O sea, aquí tenemos, si de verdad Uribe hubiera tenido un espíritu patriótico, de verdad querer hacerle un bien al país, pues él se hubiera sentado a negociar. Entonces yo no sé, entonces yo creo que estamos agradeciéndole al presidente algo que de pronto no le deberíamos agradecer, o ni siquiera deberíamos estar pensando agradecerle. Y digamos que la propuesta de ahí sería que a mí sí me parece interesante realmente que se empiecen a debatir las propuestas de los candidatos. Y a mí el discurso de Fajardo realmente me parece, algunos hablan que estillo, de centro, etcétera. También entender qué significa eso de ser tibio y de centro. Perry Anderson, el intelectual británico, escribió un libro sobre el pensamiento tibio, hablando pues sobre ese cambio ideológico en los intelectuales franceses a partir de los años 80. Entonces yo sí creo que ese pensamiento se inscribe en una corriente pues, ideológica que sería muy interesante trazar y también pues para empezar ya a hablar sobre las propuestas concretas de los candidatos, ¿no? O sea, si realmente hay unos candidatos que quieren solamente polarización y otros que quieren solamente reconciliación y pues en qué se basa eso. Sí, a mí me parece importante eso que dice Sara y creo que lo que estamos haciendo en este momento es, digamos, ir en esa dirección, de ir rompiendo un poco como con no sé, con el carácter de evidencia pues del lenguaje político en Colombia, tratar de analizar más o menos qué se entiende por determinados términos. O sea, me encantaría que estos debates se siguieran dando, por ejemplo, con relación a las propuestas de los candidatos, tratar de entender qué es lo que hay en el núcleo de las propuestas de cada candidato, qué propuestas son superficiales, qué propuestas realmente se anclan. O sea, creo que eso es un trabajo a hacer que tiene que ser llevado a cabo con cierta, digamos, con cierta cesura, con cierta, no sé, con cierto esfuerzo analítico que no se va a hacer en los medios nacionales, esfuerzo analítico que se tiene que llevar a cabo justamente en estos espacios creados por la gente a la que le interesa realmente romper con esa inmanencia mediática en Colombia. Estoy de acuerdo con Sara en eso. Bueno, cogiendo la parte de Sara, haciendo referencia a la entrevista de Fajardo en el New York Times, cuando decía que con Uribe empezó la paz y todas estas cosas, que porque se diezmó la guerrilla y demás, perdón. Yo sí recuerdo que Uribe muchas veces intentó negociar con la guerrilla de las FARC, y varias veces en sus discursos y eso los invitaba y les decía, la puerta está abierta, sentémonos a negociar, cesen al fuego, entremos a dialogar, busquemos la paz. Y sacan esos comerciales de que sean guerrilleros, movilícese, que todos somos colombianos, un poco de cosas. ¿Por qué hacía eso?
porque es que es un mandato constitucional y un presidente de la República tiene que sí o sí buscar la paz. Obviamente tiene el libre uso de la fuerza como jefe de Estado y como suprema autoridad administrativa y jefe de gobierno, que es el presidente de la República, que a través de la fuerza pública se ejerza el uso de la fuerza, pero hasta cierto punto, porque la idea no es exterminar a un enemigo por principios también del derecho internacional y demás cuestiones que están consagradas dentro de la ONU, sino más bien entrar a diezmarlos, pero entrar a buscar hacer la paz con ellos. Uribe siempre los invitó. Que lo hiciera real o que lo hiciera práctico, no lo hizo, y ya todos sabemos que no pasó así. A Uribe le convenía mucho que la guerrilla siguiera viva y de cierta forma los diezmaba, pero también les dejaba ciertas ventajas para que ellos otra vez se regruparan y otras volvieran a atacar. El mejor ejemplo fue lo que pasó entre el primer gobierno y el segundo gobierno. El éxito de la seguridad democrática para él y para muchos de sus seguidores sirvió para que Uribe se reeligiera y él, ataques fuertes contra la guerrilla empezaron a cesar. La guerrilla, digamos que la dejaba medio viva para poder él seguir con su caballito de batalla y buscar una segunda reelección. Ya todos sabemos que ya para el 2010 no se pudo hacer reelegir, asumió Santos la presidencia y él como política de Estado estableció hacer la paz. Entonces, esto es un mandato constitucional que todo presidente tiene que hacer. Es más, Vargas Lleras ya estaba diciendo que él no iba a hacer ningún proceso de paz y no iba a firmar la paz con el ELN. En dado caso que él fuera presidente, le guste o no, le tocaría buscar hacer acercamientos de paz, porque él no es una política de gobierno lo que nos tiene que, o sea, que tenemos todos que obedecer de un presidente de turno, sino es una política de Estado y la paz es un derecho que está por encima de muchos otros derechos y sí o sí el gobierno nacional tiene que ejecutarlo. Otra cosa relacionada con y hablando un poquitico de derecho constitucional y relacionada con el ambiente internacional. Aquí criticamos todas estas cuestiones de Venezuela. Resulta que en la Constitución hay un artículo que dice que Colombia tiene que mantener buenas relaciones con todos los países, pero primando con la comunidad latinoamericana. Con Uribe, las relaciones con casi todos los vecinos estaban rotas. Ahorita con Venezuela, Santos también las tiene mal. ¿Cómo va a continuar las relaciones internacionales el próximo presidente que asuma? Va a cumplir ese mandato constitucional de darle prioridad a las buenas relaciones internacionales e incluso con los países de la comunidad latinoamericana. Esas son cuestiones que uno tiene que entrar mirando y uno, por ejemplo, con la entrevista a Fajardo, uno no puede dilucidar muchas cosas. Javier dice, lo ha dicho tanto en el grupo como en el Twitter, que Fajardo es alguien tibio y ya doña María Lástima se nos fue y ella dice, no, Fajardo no es tibio, Fajardo es una persona muy decidida. Pues, sí. Sí. Esto se hubiera prestado para un segundo bonito debate acá en este podcast en vivo. Entonces, ¿Quién dice que él es una persona muy decidida? ¿Diana? Sí, Diana María, sí. Ella ya manifestaba abiertamente acá en el podcast que ella va por la coalición. Entonces, y dentro del grupo en Telegram, los invitamos a que hagan parte, hemos tenido largos y hasta bonitos y productivos debates sobre esto. O sea, hay periodistas, somos los que... entonces ese podría ser otro debate, ¿no? Sí, claro, pero entonces ya trayendo un poquitico de colación y como tratando de redondear esto un poquito. Entonces, Fajardo sí le faltó un poquito más de fuerza en esta entrevista, hubiera esperado más. No sé a qué hace referencia él con la paz con Uribe. Él lo único que hizo fue combatir militarmente a las FARC. Sí les extendió la invitación, pero nunca se vio concretada. Aquí quien hizo la paz fue el presidente Santos y yo creo que en ese punto la mayoría estamos de acuerdo con él. De resto no lo apoyamos más porque para mí Santos es la continuación del uribismo, salvo el tema de la paz. Y si me permiten, voy a leer unos comentarios rápido que nos dejaron. Nos dice don Felipe Osorio, interesante lapsus que le dio en el último video subido por Uribe en el minuto 5:40, donde lee textualmente la palabra manipular y lo corrige por neutralizar. Sí, me consta, me puse a mirar el video exactamente. Un acto fallido. Doña Helen nos escribe, es que la famosa seguridad democrática, por entre comillas, del gobierno Uribe es una dinámica con una sofisticada cortina de humo en el que ahora se fundamenta la ideología del centro democrático. Y doña Helen continúa, dice, los medios también juegan un papel fundamental para centrar y priorizar el debate y dar a conocer sus programas para construir país. Recordemos que los mismos medios de comunicación, ellos mismos se hacen llamar el cuarto poder. Ellos asumen que tienen el control y que son los dueños de la credibilidad. Incluso ahorita ya van a empezar a cobrar por acceder a estos medios de información, ¿no? Pero bueno, unos comentarios rápido en Twitter. Don Helman Hill, @HillHelman nos saluda, dice que está escuchando el podcast. Jason Moreno, @Jason144, dice, me acaban de saludar en Post La Verdad, qué felicidad. Un saludos, Jason. Doña Gina Loreta nos escribe, excelente intervención de Sara Tufano y la @. Entonces ya saben, nos pueden dejar comentarios en Spreaker y en Twitter.
Bueno, yo creo que ya pasemos al otro tema. Entonces, tenemos aquí temas varios, pero rápido mencionar primero lo del espectador que, como lo dije en la frase del día, el señor Fidel Cano va a cobrar para que podamos acceder a contenidos digitales o bueno, a su página web como lo están haciendo. Tengo entendido que el New York Times y otros diarios de los Estados Unidos lo hacen. Bueno, es como Dios a la comparación entre el New York Times y el Espectador, ¿no? Pues yo no sé, para mí yo no estoy de acuerdo, me parece un poquito como improcedente y más con las noticias que salen todos los días, como, no sé, ¿qué se me ocurre? Como lo de la mujer que se casa con ella misma o no sé, noticias de ese estilo, entonces el espectador sí ha dejado mucho, o sea, como que ha perdido un poquito como de seriedad, si fuera como de más serio y más calidad uno diría, listo, valdría la pena pagar para acceder a contenido de calidad, pero si van a salir con noticias de ese tipo, bueno, es mi opinión personal, no sé qué dirán los demás, pero no sé, me parece como un poquito improcedente. Y el otro tema es que todavía sigue la crisis de la basura en Bogotá. Enrique Peñalosa, en otra de sus desafortunadas frases de gerente y visionario, dijo que la gente estaba muy melodramática y también muy impresentable que uno de los operadores privados esté colocando etiquetas diciendo que la gente está sacando la basura a destiempo y ya hay denuncias de que la gente de la gente donde dice que la empresa operadora, la que les va a recoger la basura, dice que en tales horarios, pero en los horarios que ellos dijeron nunca pasaron y ya se han presentado problemas en el suroriente de Bogotá, en donde ya han quemado basuras y ya lo mismo que ha pasado en toda la ciudad, que hacen barricadas, queman la basura, la gente protestando y eso, bueno, puede acarrear muchos problemas y Enrique Peñalosa, como es un gran gerente, un gran visionario, lo único que se le ocurre decir es que la gente es muy dramática, que está haciendo mucho drama por unas bolsas de basura y no me parece. Yo quiero decir una cosa frente al cobro de ver contenidos de los medios de comunicación. Y en esto sí me gustaría saber muy bien la opinión de Sara al respecto. Y lo digo con lo siguiente. Yo siempre he tenido entendido que en Colombia se garantiza el libre acceso a la información. Tanto es así que los periódicos aún hoy en día son algo económicos para conseguir y se asume que el precio que uno paga por un periódico físico es por el costo de producción, el papel y demás. Que para eso se manejan las pautas publicitarias, los avisos clasificados y demás como sustento ya para pagar la nómina y otras cosas más, o sea, para pagar el funcionamiento del periódico o la revista como tal. En Internet se asume lo mismo. El Internet es un movimiento de libre información donde uno accede a estos portales a leer las noticias y para eso están las pautas publicitarias y para eso ya están esos avisos que ya tienden a ser ya invasivos, en que uno está leyendo una columna o una noticia y va saliendo el aviso grande con sonido y demás y uno le toca seguir bajando y silenciarlo para que no moleste y los avisos a los lados o el pantallazo así grandote que le dice visite tal página, compre este paquete, cualquier cosa, ¿no? Esa pauta publicitaria es la que sirve y la que sostiene el portal en Internet. ¿Por qué entonces y por qué está la tendencia, no solo en Colombia, sino ya global, de empezar a cobrar por tener una libre información, por ese acceso a la información como tal? Eso es ahí donde me genera ya la duda. ¿Y qué tanto se empieza a restringir el derecho a la libre información, derecho que es constitucional? Pues, como dices tú, esa es una tendencia pues ya mundial, muchos periódicos lo hacen. A mí me parece que la venta del periódico pues en papel está decayendo considerablemente, que es la manera en cómo ellos pues los periódicos se sostienen, ¿no? Y esta sería una manera pues de seguir sosteniéndose. Ahora, yo pienso que no todos los periódicos deberían hacerlo porque pues no todos los contenidos son igual de buenos. Yo, por ejemplo, pues pagué una suscripción al New York Times, pero pues no lo haría para leer El Espectador, por ejemplo, o leer la revista Semana, o leer pues otra revista, no sé, me parece al mismo tiempo, o la revista Arcadia. Me parece que la manera en cómo nos transmiten las noticias, las, que,
que en el caso, pues para ligarlo con lo que está pasando con la crisis de las basuras, que es evidente, pues me parece que yo no sé si valga la pena pagar para leer unas noticias con un marcado sesgo, ¿no? Y que eso también puede ser también positivo en la medida en que puede propiciar la creación de medios alternativos eh, con una información de mejor calidad y que sea pues de verdad pues de libre circulación, que el acceso que no sea restringido. Entonces, ese movimiento mundial en relación a los periódicos se puede también generar, pues primero el debate sobre el poder pues, que tienen esos monopolios mediáticos y también sobre la posibilidad de ir construyendo alternativas independientes, medios independientes y también pues de información, de generar contenido y generar información, que yo creo que por cuenta pues también del conflicto y de la situación que hemos vivido por muchos años, ese debate creo que aquí en Colombia está todavía un poco atrasado. Mira que acá hay un trino del periodista Luis Carlos Vélez que dice lo siguiente: medidas para monetizar el contenido digital de los diarios y revistas es antipático pero necesario para garantizar su supervivencia y buen contenido. Y ojo a esta última parte del trino. Dice, las noticias falsas son basura y por eso son gratis. Con esta última parte no estoy de acuerdo. Y yo asumo que acá el periodista Luis Carlos Vélez quiere hacer ver que los medios ahora que publican noticias de forma gratuita son medios que sacan noticias basura. Ah, Y que los entonces no va a únicos cobrar, medios, no va a cobrar, no va a cobrar cuando dijo que la gente se estaba yendo del país porque nos íbamos a volver Venezuela. Ah, y bueno saberlo. entonces, y entonces el único medio, o son los únicos medios que pueden ser serios y que pueden emitir información son los que cobran. ¿Y qué es lo que yo veo acá y cuál es el análisis que hago aquí rápido para que Sebastián nos comparta su opinión? Es, gracias a las redes sociales, y más que todo el Twitter como tal, los medios de comunicación han perdido ese monopolio de tener esa información que ellos tenían. Antes, en los 90s y en los 80s, mucha gente le hacía caso a lo que decía Julito, lo que decía Darío Arismendi, Yamida Amat y otros anteriores, y creían todo lo que decía, e independientemente del sesgo que tuvieran. Es más, la gente a veces no se da cuenta del sesgo que puedan tener los medios de comunicación como tal, y por eso ellos se hacían llamar el cuarto poder. Gracias a las redes sociales empezaron a salir medios alternativos, ya sean medios escritos, blogs, columnas, demás cuestiones, incluso podcasts así como este y otros, en donde se comparten información, se comentan noticias, se dan primicias y demás cosas. Como esto ya no hace parte de los medios de comunicación tradicionales, ellos están perdiendo ese monopolio, entonces ellos lo quieren volver a recapturar empezando a cobrar por la información. Entonces, teniendo a asumir que la gente piense que si el medio de comunicación cobra es porque es serio y da noticias verdaderas. Y quien no cobra es porque está dando noticias falsas y es un medio basura. Sí, exacto, ese es el problema fundamental, ¿no? Yo creo que entre más se monetaricen los medios de comunicación, pues más valor van a empezar a llamar valor real, humano, van a empezar a cobrar los medios alternativos y los medios independientes y los esfuerzos individuales o colectivos de transmitir información no sesgada, a pesar de que eso, digamos, represente para muchos costos, digamos, que se cargan pues a la propia persona. Igual, la cuestión de la monetarización no creo que sea por supervivencia. Pues nos dicen esto pues como para conmovernos como público, pero no creo que, y en eso sí difiero pues con la opinión de Andrés, creo que el monopolio de los medios de comunicación se conserva. O sea, en Colombia tenemos ¿cuántos medios principales? O sea, se pueden contar en una mano. Pues, aparte de los periódicos regionales, quiero decir, o los medios regionales. En esa medida creo que hay un monopolio de la información, que hay una centralización de la información. En la radio hay una centralización de la información que se reduce a 4 cadenas radiales fundamentales en Colombia. En esa medida no creo que lo hagan por supervivencia, lo hacen por un deseo completamente descarado de simplemente aumentar ganancias y en esa medida aumentar poder.
Yo le decía a don Javier, nosotros cuando empezamos a emitir este podcast, yo le decía, mire, nosotros, por ejemplo, ahorita llevamos hora y 35 hablando, y es hablando y hablando y hablando, sin tener cuñas ni nada de estas cosas, no hemos metido la canción ahorita para hacer corte ni nada de estas cosas, no. Uno escucha un programa de 1 hora de Caracol Radio y el contenido neto como tal son 20 minutos, porque el resto de la hora es publicidad. Y una emisora se sostiene con la publicidad. Lo mismo pasa con un canal de televisión, se sostiene con la publicidad. Lo mismo pasa con un periódico y con una revista, se sostienen es con la publicidad. Que uno pague ya por el impreso es que uno está asumiendo el costo de producción del papel y como tal se ha establecido siempre acá en Colombia. Pero el resto, todo lo que, o sea, lo que ellos ganan, lo que ellos facturan es buscar generar mayor audiencia, entre más audiencia tengan, cobran más por la publicidad. ¿Cuánto no vale poner un aviso así grandote como el que mencionó ahorita hace un momento don Javier frente al Centro Democrático que decía que invitaba a votar por ellos para no volvernos una Venezuela? ¿Cuánto habrán pagado por eso? ¿Cuánto cuesta publicar un clasificado pequeñito? ¿Cuánto cuesta publicar un edicto? ¿Cuánto cuesta publicar un aviso grande en primera plana? Ese es el verdadero ingreso neto que tienen los medios de comunicación. Pero venirnos a cobrar para venirnos a decir que el medio de comunicación que cobra es que es serio y el que no es porque es basura, esto es porque ellos están tratando de hacerle el quite a la masificación de la información que estamos teniendo en las redes sociales. ¿Y qué pasa? Muchas veces en Twitter se ha logrado desmentir noticias puestas por los medios de comunicación. El ejemplo más reciente lo sucedió con Petro en su visita a Medellín. RCN dijo que Petro estaba enfermo y que cancelaba la gira y después dijo que muchas personas salieron y lo chiflaron y lo insultaron. Tuvieron que salir videos de gente afina a las campañas de Petro, es más, personas que no son petristas, pero que se sintieron igualmente indignadas por la mentira que estaban dando y desmintieron esto. O sea, aquí un medio serio, entre comillas serio, como RCN, quedó desmentido. Eso es lo que no quieren hacer ya que siga sucediendo en los medios de comunicación tradicionales. Por eso ellos quieren empezar a cobrar y vendernos la idea que el medio que cobra, el medio de comunicación que cobra es un medio serio. ¿Y quién nos garantiza que sea serio? Otra cosa que quiero decir es que, bueno, gracias a esta revolución, por decirlo de alguna manera, las redes sociales también ha servido precisamente como para controvertir esos medios que antes no se podía cuestionar, o sea, no había forma como de, bueno, por ejemplo, lo que pasó con el caso del señor Héctor Abad Faciolins, que él escribe para El Espectador, o escribía, tengo entendido, o también opinaba en Blue Radio y en otras radios, o sea, ya este boom de las redes sociales ha servido para lograr controvertir a estas personas que antes se sentían en su zona de confort. Esto es mi opinión y punto. Y ahorita ya hay gente que les controvierte, venga, no estoy de acuerdo por esto, y ya se sienten como amenazados en su zona de confort. No más lo que pasó con Felipe Zuleta. Ahí está el ejemplo, Felipe Zuleta. Entonces yo creo que de ahí como que los medios, claro, siguen siendo poderosos, siguen influyendo. Cuando van a sacar noticias falsas, pues obviamente habrá gente que se las crea, pero afortunadamente con esto hay gente que no. Ya puso Andrés el ejemplo de lo que sucedió con Gustavo Petro cuando fue a la Comuna 13 de Medellín. Debo decir una cosa, yo personalmente no leo medios de comunicación nacionales. Me abstengo de leer periódicos como El Espectador, como Revista Semana y El Tiempo. Volví a ingresar a la página del Tiempo única y exclusivamente, y valga la cuña, para leer las columnas de Sara Tufano que nos comparte en Twitter y en Telegram. De resto no más. Oye, muchas gracias. Sí, vale. Yo también por eso, también, somos dos, Okay. Porque yo el tiempo no veo canales de televisión colombianos, no sintonizo ni Caracol ni RCN. Mis fuentes de información son otras. Busco información en otros medios. Así es. Y miren cómo en este podcast desarrollamos la información y estamos enterados de muchas cosas sin tener que depender de los medios tradicionales. O sea, sí se puede mantener uno informado. Uno sí puede buscar en otras alternativas, en las gratuitas, en las que los medios de comunicación nos quieren decir que son basura, en las que sí son y que pueden tener una cierta información que sea verdadera y todo, uno puede captar información. Eso sí, va en el ejercicio de cada uno a hacer la verificación y revisar qué tan cierta es la noticia y cómo se está interpretando y cómo se está exponiendo. Porque ese es el problema que tenemos acá en Colombia y es que nos gusta tragar entero. Acá en el podcast los invitamos a ustedes, cuestiónennos y cuestionen todo lo que sale publicado en los medios de comunicación porque en el cuestionamiento, en el uso de toda duda razonable está el poder encontrar la verdad. Y les leo unos comentarios rápidos acá del chat. Otra cosita antes de sí. Los comentarios, para ya cerrar este tema, es que los grandes medios han perdido una cosa y si no son obligados por fallos judiciales, que han perdido el valor de rectificar y muchas noticias que son falsas no han rectificado a menos que
se denuncie, se demande, yo qué sé, y por eso los medios escuetamente les toca rectificar. Y lo digo escuetamente, o sea, como 5 segundos, ay, rectificamos tal cosa, listo, y pasa como algo desapercibido. Cuando ¿Cómo la ley pasó? dice que debe ser en los mismos términos en que fue publicada la noticia falsa. Ajá, sí, señor. Y bueno, cito otro ejemplo de cuando se desinformó de la supuesta expropiación de la Barraquer, que cuando el tiempo, a propósito hablando del tiempo, sacó eso en primera plana y grande, la rectificación fueron, no, fue una cosa chiquita, o sea, Sí, nada, como que el que lo encontró, ay, sí, mire, rectificaron, pero una cosa ahí re escondida, antes no lo eso, pusieron, no sé. eso es igual que el 123 de Yamida Mat, que en un día sacan 3 noticias en el 123 y el día siguiente o a la semana tienen que rectificar 2. Bueno, comentario rápido. David Ospina, nuestro diseñador de logo, pues la verdad nos escribe en el chat de Spreaker y dice, quieren cobrar empezando que solo hacen copy-paste de otras páginas y noticias viejas ya reseñadas en otros lados. Doña Lenia nos escribe, mañana a la plaza, Gabriel nos escribe, ¿y qué pasará con el libre acceso y la neutralidad de la información con esta tendencia? También empiezo a imaginar qué pasará con la neutralidad de la red. Recordemos que Vargas Lleras es alguien que quería sacar la famosa ley Lleras siendo ministro del Interior, donde se pedía regular y limitar el acceso al Internet, ¿no? El profesor Eduardo Santos nos escribe, tendrían que dedicar un podcast entero sobre el conocimiento libre, la ley Lleras, el acta y todo eso. Así es, doña Helen nos escribe, según Fidel Cano, y pone entre comillas, el modelo de financiación basada solo en publicidad ya no es suficiente. Terrible lo que dice Luis Carlos. Otro que llega a la FM, ya uno lee más medios más independientes con análisis. Así es, y el profesor Santos nos escribe otra vez, dice, yo creo que los círculos de poder se dieron cuenta que Internet es el equivalente a la enciclopedia en ilustración y lo que quieren acabar es como cuando quemaron las enciclopedias. Así es, quieren coartar, para mí, y esa es la opinión de muchos de ustedes también, el libre acceso a la información. Doña Helen en el Twitter nos escribe, excelentes panelistas con conocimiento de análisis, los que hay en el debate de Post la Verdad. Muchas gracias, Helen, por escucharnos. Y bueno, don Javier, ¿con qué seguimos? Vamos a corte musical rápido y bueno, deportes, 7:47 ya para cerrar. Que nos acompañen aquí Sara y Sebastián, ahí rápido hablamos para ya Listo. despedir el podcast. Antes del corte, el último comentario que nos deja aquí Loreta dice, distanciarse de RCN y Caracol logra desintoxicar bastante el discurso de las personas. Así es. Vámonos con este corte entonces, don Javier. Listo, como diría, ¿cómo es que dice doña Angelito, Andrés? Otros deportes. A propósito, un saludo a Angelito Azul que está en clase, señor. Sí. Sí, sí, de hecho ya con Javier hemos tenido un par de conversaciones Ajá. sobre el Atlético Nacional y Millonarios, pero no, acá en Europa, pues no, yo sigo cuando puedo, pues por ahí los partidos, pero no soy muy aficionado al fútbol europeo. No, a mí me gusta el Eintracht Frankfurt, que es de acá de la ciudad, el Eintracht Frankfurt, sí. No meta al Bayern Múnich, hombre. Sí, sí. Él es fiel Sí, no. Ujú. Sí. Bueno, les voy contando aquí rápido. Primero hubo clásico, otra vez Millonarios, Santa Fe, iba a decir Millonarios Nacional, quedó 1-1. Partido ahí polémico. Polémico porque expulsaron mal a John Duque, penales, el venezolano Fariñez le tapó penal a Dairo Moreno. El partido estuvo en parte bueno, lástima lo de la mala expulsión de a John Duque y bueno, hasta que Nacional logró empatar con gol de Rentería, si no estoy mal.
El que está grave es Santa Fe, ya 3 partidos jugados, no ha podido ganar ninguno. El Junior también perdió, que fue un resultado sorpresa, le ganó el Atlético Huila. Igual es que tanto Santa Fe como Junior están pensando en Libertadores porque el martes Santa Fe recibe a Santiago Wanderers de Chile. Entonces vamos a ver cómo le va, si logra la clasificación a fase de grupos o no. Y el Junior le tocó irse hasta Paraguay para jugar contra el Guaraní. También vale decir que hay Champions. Mañana juega Bayern Múnich, tu papá Andrés, contra el Besiktas de Turquía. Y el partidazo, yo creo que todo el mundo se va a paralizar, que es Chelsea versus Barcelona, porque siempre es un partido que ha dado de qué hablar. Siempre se presentan polémicas, pero esperemos que haya buen fútbol. Y el miércoles juegas el Sevilla de Muriel contra el Manchester United de Mourinho, y se me olvidó el otro partido, ya les digo. Le voy a preguntar, voy a hacerlo de Fajardo, a tío Google, porque se me olvidó el otro partido de Champions. Qué pena con ustedes. Ese es el miércoles. Juega, así señor, el Shakhtar de Ucrania contra el Roma, contra la Roma de Italia. Y como dice doña Angelito, otros deportes, ¿cómo es, Andrés? ¿Cómo es? Hablemos de fútbol y otros deportes. Bueno, Superman López, el ciclista, quedó de segundas en el Tour de Omán. Para quienes no sepan, Omán es un país árabe y queda en la península arábica. No es una expresión en inglés, ¿no? Oh, man. Superman López quedó de segundas y quedó de campeón entre los jóvenes del Tour de Omán, allá en ese país árabe. Entonces, felicitaciones por Superman López, que no participó en la Colombia Oro y Paz por estar con su equipo el Astana en ese tour de ese país árabe. Y a las Olimpiadas de invierno, como sabrán, hay colombianos, pero no nos ha ido nada bien porque, bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no? Sebastián Uprivny, que como les había dicho, como dato curioso, él es familiar del profesor Uprivny, quedó en la casilla 115 de 116 en una disciplina que se llama esquí de fondo. Bueno, ahí hizo lo que se pudo. Y el patinador colombiano Pedro Causil fue 20º en los Juegos Olímpicos de Invierno, y él dice que está muy inconforme, pero que de todas formas hizo ahí su presentación en Pyeongchang, Corea del Sur. Bueno, también toca esperar que haya otros colombianos, en especial hay una chica colombiana, que si no estoy mal, creo que este viernes en la madrugada ya aquí en Colombia, por ahí eso de la 1, 2 de la mañana ya hace su participación, y pues ojalá, quien quita que nos ganemos una medalla. Pues sí, es muy raro que Colombia participe en Olimpiadas de invierno, pero bueno, se hace lo que se puede. Que hagamos un Jamaica bajo cero, pues, más o menos ahí. Eso les cuento, muchachos. Le comento rápido, don Javier. Doña Helen nos escribe acá en el chat de Spreaker. Dice, cierto, Loreta, desintoxicación brutal, crea propios cuestionamientos basados en información verídica. Don Gabriel nos escribe, mientras que voy a hacer una cosa fuera, ¿ustedes conocen el fenómeno o el furor de los eSports? Los eSports, tengo entendidos, estos concursos o competiciones de videojuegos. De hecho, acá en Colombia ya lo han hecho, y por ahí hubo uno donde con unos jugadores de Millonarios, creo que fue en el 2015, 2016, donde ganaron ellos una copa, donde hicieron un mundialito con los de FIFA y eso. Entonces, acá en Colombia está cogiendo obviamente furor, pero pues personalmente no me desempeño en eso, ¿no? Doña Lenia nos escribe, grande Superman. Y en Twitter tenemos 2 comentarios muy buenos. El primero de A la Carga, don @Gaitan _ presente, dice, es cierto, no iré nombre, había una TV comunitaria con un lema excelente que decía, no vea televisión, hágala. Y don Gaitan vuelve y nos escribe, dice, deberíamos decir así en todas las áreas, y con ustedes aplica también, no escuche radio, hágala. Una nueva relación con la información, crítica popular, menos vertical y más horizontal, es la vía, a mi juicio, para construir una democracia real. Adelante y sigan así. Gracias por sus comentarios y por todo. Y bueno, don Javier, llegando ya al final de... Antes tengo que decir algo, acuérdese. El concurso invitación. El concurso. Extendemos la invitación a Sara, que está acá en Bogotá, a don Sebastián, pues que nos acompañe en vía Skype. Al evento que ya don Javier va a entrar a explicar. Bueno, vamos a celebrar 2 cosas. Primero, pues anticipadamente el aniversario de Pues la Verdad, que bueno, empezamos un 1 de marzo de 2017, y lo vamos a celebrar anticipadamente porque este viernes, qué pena que hable por mí, pero bueno,
ya que sea la ocasión y el motivo. Yo este viernes me gradúo de una especialización que hice en la ESAP, de mi alma mater, en gerencia pública, especialización en gerencia pública, y pues yo quiero que mis queridos amigos de Post, la verdad, me acompañen. Entonces la idea es que de los oyentes, de quienes nos escuchan fielmente, nos acompañe pues a una reunión que vamos a hacer en el centro de Bogotá, ahí en el Café Ciegua, y pues si le responde unas preguntas, se ganará media de whisky, ¿no? Sí, así es, media de sello rojo para nuestros Así es, oyentes. para que nos acompañe y nos comparta un chorrito. De paso, Sara Entonces, está cordialmente invitada. Buenísimo. Será el próximo viernes 23 a las 8 de la noche, ¿cierto, don a Javier? las 8 de la noche. Ajá, Calle así. 19, ¿con qué? Listo. Uy, esperen, les digo la dirección. Mientras Eso la es al consigue. lado. Ahí en Eso es Vía Libre. al lado. No, eso no es en Vía Libre. Eso es al lado de. Ahí cerca. Eso es al lado del edificio ese grande nuevo, el Bacatá. Ahí El Bacatá, ese es en el de viejo, Bogotá. en el viejo Hotel Dan. Ah. Ahí al lado. Entonces ahí bajas ahí, las escaleras y pum, ahí ves el Café Ciego. Ya les digo la dirección, esos 19. Buenísimo. Entonces, ¿Y ya pues, Para que nos- y cuántos hay confirmados hasta ahora? los del grupo, los que estamos acá en Bogotá, están confirmados. Y el concurso va a ser con el tuitero que gane, el oyente. El oyente. Sí, el oyente que gane. Y por acá don Felipe Osorio nos está pidiendo tiquete Medellín-Bogotá. No sé, don Felipe, no le podremos financiar, pero seguramente si echa pone un cartelito que diga voy para Bogotá, lo pueden traer. Sí, solamente gastamos la media de ¿El whisky. concurso cuándo será? Nos preguntan. Este Será jueves. el próximo jueves, 24 horas antes. 22 de febrero. O sea, el concurso va a ser 24 horas antes de la reunión que vamos a hacer para celebrar el aniversario y el grado de don Javier. Entonces, ya aquí contando con la participación de doña Sara. Don Sebastián, lo invitamos a que nos acompañe por Skype y se antoje un poquito. Claro que sí, y felicitaciones anticipadas a Javier por el grado. Oiga, Ay, don gracias, Sebastián, Sebastián, le recomiendo que se haga amigo de don Felipe Osorio. Él vive en Sabaneta, Antioquia, y él es también hincha de Nacional. Entonces, por ahí con don Javier tienen unas apuestas de ponerse camisetas del equipo contrario y todo. Entonces, por si le pero ya interesa aprendió entrar en esa Felipe. poja. Sí, bueno, podemos hacerlo, claro. Vamos a hacer un Me hinchas. van a poner disque la de Nacional, qué boleta. No me interesa. La de Aristigón o la de Armani. Pero si pierde él, ya sabe que dice Roballo en la espalda. Millonarios, Roballo en la espalda. Es calle 19570. Ahí Calle en todo 19, el centro de la ciudad, un bonito sector. Por ahí se pasa bueno. Pasa bueno. Todo el centro de Bogotá, muchachos. Entonces, el jueves tienen que escuchar ahí en vivo. Les voy a contar rápido el sistema. Vamos a hacer un número de preguntas. Cada pregunta tiene una puntuación. La persona que tenga más puntaje es la que va a ganarse la media de whisky y estoy pensando en aguardiente y la posibilidad que nos acompañe, claro, obvio. Ustedes ahí pendientes del podcast en vivo del jueves. Bueno, doña Sara, ¿cuáles son las redes sociales para quienes la quieran seguir? Sara Tufano Z en Twitter. ¿Y las redes sociales de don Sebastián? @sebas.tobo en Twitter. Uy, debe ser primo de don Felipe, porque don Felipe es Felipe Osorio Tobón también. Ahí de pronto sean primos. Uy, recordé el programa ese en que reunían a la gente perdida de varios años o familiares que ni se conocían. ¿El de usted quería? Sí, ese mismo. No, pues, pero eso es hace años, estamos viejos. Modelo 85, que soy yo que llama. Bueno, el Twitter institucional del podcast es @poslaverdad. El Twitter mío para que me sigan también es @JABP008. Y la invitación, como siempre, es a participar en el chat de Spreaker y en el grupo en Telegram. Se pueden unir, descargan la aplicación y buscan Grupo Oficial Poslaverdad. Pueden hacer parte de este grupo. La pasamos bueno, compartimos música, GIF, debatimos, hablamos de todo un poco. Y tranquilo, que su número celular no va a ser público. Su número, usted se ingresa es con un nickname y nosotros lo conocemos es por el nickname que pongan ahí. Entonces, gracias por escucharnos y atentos a un nuevo episodio podcast el próximo 22 de febrero. Así es, y una última cosa, Sebastián escribe a veces artículos en Algarete. Como ustedes sabrán, es el blog de Carlos Carrillo. Que a todas estas un saludo a Carlos Carrillo, que por ahí como que lo denunció un concejal peñalosista, infamemente el señor Jeffer Vega.
Mm, un infame ese señor. Bueno, entonces para que le dan a Sebastián ahí en Algarete. Muchas Ujú. gracias, Sara, muchas gracias, Sebastián. Andrés, muchas gracias a Diana, pues que le tocó irse temprano. Gracias a ustedes, oyentes. Pendientes el jueves, todos somos pues la verdad. Muchas gracias. Último comentario rápido, doña Helen No, nos gracias escribe. a... Yo, Sí, yo Sara. quería agradecerles también, no, que muchas gracias por la invitación y felicitaciones, Javier, por el grado y pues por el aniversario del Gracias, Sara. podcast. Te esperamos el viernes. Bueno, pues si me gano la ¿Vamos? rifa. No. No, ¿sí o no? Su merced están ¿Sí o no? fuera de concurso. Tiene Sí, entrada se directa. está fuera de concurso, Tengo sí. otra... Ah, bueno, listo, barra libre. Así es. Todo a costa de don Javier, Así que es es. el potentado, ya vive en estrato alto y todo. Listo, listo. Último comentario, doña Helen, en el chat dice, felicitaciones Javier. Y Gracias, gracias. bueno, chao pues. Todos somos Post la Verdad. Chau.